Saludos estudiantes. En esta ocasión vamos a estar estudiando el tema de simetría. Observen el siguiente recuadro. En el lado izquierdo, la primera columna, tenemos los distintos tipos de simetría. En este caso vamos a estudiar tres tipos de simetría. La primera simetría es con respecto al eje horizontal, al eje de X. Observen entonces en la tercera columna la gráfica. Fíjense, en este caso tenemos esta gráfica de esta manera y esta gráfica, como ustedes pueden observar, es simétrica con respecto del eje horizontal, ¿verdad? Fíjense que lo que nosotros podemos ver es lo siguiente. Observen cómo esta parte de la gráfica que estoy destacando ahora se refleja en el semiplano inferior, ¿verdad? Con respecto del eje horizontal, ¿ok? O sea, entonces a eso le decimos que la gráfica no cambia cuando se refleja con respecto al eje horizontal. ¿Cómo nosotros podríamos corroborar algebraicamente si una gráfica tiene una simetría con respecto al eje horizontal? Observen, en este caso, si ustedes seleccionan este punto que es XY, observen que la coordenada en el eje, en este caso, en el eje de Y, no cambia. Observen, ustedes pueden colocar un negativo Y aquí y lo que ustedes van a ver es que la ecuación, disculpen, la ecuación no cambia cuando Y se reemplaza por negativo Y. De esa es la manera, ¿verdad? No es como que la coordenada no cambia, sino que la ecuación no cambia cuando en la ecuación original ustedes reemplazan Y por negativo Y, ustedes obtienen la misma ecuación original, ¿ok? A eso nos referimos. Bueno, vamos entonces al segundo tipo de simetría, que es con respecto al eje vertical. Observen, en este caso, ¿verdad? Tenemos esta gráfica así. Y observen cómo esta parte de la gráfica, al ser reflejada con respecto del eje vertical, fíjense que esta no cambia, ¿verdad? Es la misma. Ahora bien, si a la ecuación original usted reemplaza x por negativo x y mediante el álgebra obtiene la misma ecuación original, o sea que esa ecuación no cambia, entonces estamos diciendo que esa ecuación representa o tiene una simetría, su gráfica tiene una simetría con respecto del eje vertical. Ahora bien, observen entonces el tercer caso de simetría. Decimos que esta simetría es con respecto al origen. ¿Cómo nosotros determinamos si la gráfica de una ecuación tiene una simetría con respecto al origen? Vamos a suponer que de la ecuación original ustedes reemplazaron lo que es x y y por negativo x y negativo y. Y observaron que al hacer eso la ecuación no cambió. Por lo tanto, a ese tipo de ecuaciones nosotros decimos que tienen una gráfica que es simétrica con respecto al origen. Otra manera de verlo es de la siguiente manera. Observen, si a la gráfica nosotros le damos un giro de 180 grados, esta gráfica no cambia. ¿Ok? Entonces, eso es otra manera de verlo. Vamos a ver algunos ejemplos y los corroboramos con Desmos. Fíjense de este primer ejemplo. Dice, pruebe que la simetría de la ecuación tal y trace la gráfica, ¿verdad? En este caso, fíjense que si nosotros reemplazamos y por negativo y, al ese término estar elevado al cuadrado, podríamos obtener nuevamente x es igual a y cuadrado. Por lo tanto, lo que observamos es que al nosotros reemplazar y por negativo y, esa ecuación no cambia. Por lo tanto, ¿qué simetría estamos hablando? En ese caso estamos hablando de una simetría con respecto al eje horizontal. Vamos entonces a ver eso en Desmos, por ejemplo. A Desmos y fíjense que ahora tenemos x es igual a y
cuadrado. Observen, en este caso sabemos que el eje de simetría viene siendo igual a el eje horizontal, ¿verdad? Fíjense, el eje de simetría en este caso viene siendo lo que está en verde, ¿verdad? Observen cómo esta gráfica, la parte superior, se refleja con respecto al eje horizontal y se refleja en el semiplano inferior, ¿verdad? Muy bien. Vamos entonces a ver otro ejemplo. Fíjense del siguiente ejemplo. Aquí tenemos una ecuación cúbica. Tenemos este término cúbico, ¿verdad? Ahora bien, observen lo siguiente. Si nosotros reemplazamos, eh, por ejemplo, x y y por negativo x y y, ¿qué es lo que va a suceder? Por ejemplo, en el lado izquierdo vamos a tener negativo y. En el lado derecho vamos a tener negativo x todo elevado al cubo, que eso nos da a negativo x al cubo, y luego negativo 9 por negativo x, que eso nos daría a positivo 9x. Ahora fíjense que este negativo en el lado izquierdo, nosotros lo podemos multiplicar en ambos lados o dividir por negativo 1 y obtenemos la ecuación original. O sea, que este tipo de ecuación es del tipo de ecuación que cuando nosotros sustituimos x y y por negativo x y negativo y, obtenemos la ecuación original. Ese tipo de simetría se llama simetría con respecto al origen. Entonces, vamos a ver vamos a ver su gráfica. Por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos lo siguiente. Vamos para Desmos. Y en Desmos, aquí tenemos y es igual a x al cubo menos 9x. A ver si ese era el ejercicio. Y sí, efectivamente. Observen entonces cómo este ejercicio, ¿verdad? Este ejercicio decimos que tiene una simetría con respecto del origen. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a corroborar esto. Fíjense que yo puedo tener negativo 1 o negativo, vamos a ver, si yo tengo negativo 1, ¿verdad? Si yo evalúo negativo 1, esto sería negativo 1 menos negativo 1 por 9 es 9, por lo tanto sería 8 positivo. O sea, este punto está ¿en dónde? En la gráfica, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué sucede? ¿Qué otro punto puede estar en la gráfica? Pues bueno, estas mismas coordenadas, pero con el signo opuesto. Vamos a ver si eso es correcto. Eso sería una propiedad de una gráfica que es simétrica con respecto al origen. Observen, ¿se fijan? Entonces, fíjense que nosotros podríamos girar o rotar esta gráfica 180 grados y obtenemos la misma gráfica. ¿Ok? Muy bien. Bueno, para repasar lo que habíamos dicho, fíjense que si nosotros reemplazamos y por negativo y reemplazamos x por negativo x, esto es prácticamente, fíjense, observen, que es prácticamente lo mismo. ¿Vieron? Es lo mismo, eso es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Muy bien. Pues nada, y con eso hemos terminado esta subsección de simetría.